Científica del Paraguay, investigador categorizado en el CONACYT con nivel 2, docente e investigador de la Universidad Nacional de Canindeyú y también tutor en la Escuela de Posgrado de la Universidad Nacional del Este. Además es autor de varios libros y artículos científicos de alto impacto. Hoy nos va a compartir su conferencia titulada El síndrome del papel blanco, desafíos para iniciar en la investigación. Un tema que sin duda nos va a ayudar a enfrentar las dificultades iniciales del camino científico. Le damos la palabra y lo recibimos con un cordial aplauso virtual. Muy bien, muchísimas gracias. Muy buenas tardes para todos y todas. Un gusto, Joaquín. Un saludo también a Judith, que son los codirectores de este seminario. Y también mi saludo al presidente, estudiante Estete, que es el presidente de la Sociedad Científica de la Facultad de Medicina de la Universidad Católica. Con el permiso de ustedes, voy a compartir esta presentación para ser un poco más ordenado y en honor al tiempo. Me avisan si ya están viendo. Ok, bueno, muy bien. Entonces, la idea sería, a ver, para que ustedes puedan ver cuando corre, tengo que cambiar la manera de compartir. Un segundo, compartir toda la pantalla. Ahí está. Bueno, muy bien. Entonces, como decía Joaquín en la presentación, cuando hablábamos de qué sería lo interesante y qué es lo que yo podría aportarles a ustedes desde mi experiencia en términos de qué es lo que se hace en investigación. Y uno de los puntos difíciles que a veces tenemos es el plasmar en el papel. Y eso es una dificultad con la cual tenemos que, algunos tienen más habilidades y facilidades que otros, pero nosotros, los paraguayos y las paraguayas, culturalmente tenemos un grave problema con lo escrito, porque venimos de una sociedad que da prioridad a lo oral, ¿verdad? Nosotros somos más orales que escritos, ¿verdad? En nuestra cultura. Entonces, eso hace que a veces culturalmente nos cueste muchísimo todo el proceso de escritura, todo lo que conlleva eso por distintos factores. Y no tiene nada que ver el guaraní, no tiene nada que ver el yopará, sino que sencillamente culturalmente somos orales, ¿verdad? Fíjense que hasta hoy en día la radio en Paraguay sigue siendo uno de los medios más influyentes, más que en la televisión, incluso si vieron cambio de presentación. Entonces, vamos a empezar hablando de qué es lo que es el síndrome del papel blanco, cuáles son las causas, qué consecuencias trae y qué es lo que tenemos que hacer para superar este síndrome, ¿verdad? Entonces, básicamente, cuando hablamos del síndrome del papel blanco, es algo que le pasa incluso a los investigadores y a los escritores más famosos del mundo. Ocurre en un momento de la vida en la que uno dice, bueno, tengo mucha información, sé mucho, me interesa un tema, sé bastante sobre ese tema, pero cuando tengo que plasmar, y muchas veces, más en el caso de las revistas de medicina o de las áreas de ciencia de la salud, en la cual uno tiene que ser lo más sintético posible, a diferencia de cuando uno escribe en filosofía, que un artículo en filosofía puede tener entre 40 y 50 páginas, entonces uno puede explayarse totalmente. Entonces ahí hay otro problema, es llegar a tener una coherencia en tanta extensión, ¿verdad? Y en este caso, para el área de ustedes, el área de la ciencia de ustedes, el tema es ser lo más preciso, conciso en el proceso de escritura. En ambos casos siempre hay esa dificultad, ¿verdad? Entonces, al síndrome del papel en blanco o la página en blanco, se le llama a este hecho de que de repente no puedo escribir. Me siento frente a la computadora con todas las ganas del mundo de terminar el trabajo que me pidió el profesor o presentar ese póster para el congreso o para las jornadas de jóvenes investigadores o queremos presentar una ponencia en uno de los congresos de área, qué sé yo, de pediatría, de cirugía, y resulta que no avanzo. Me quedo en la primera línea, me quedo en la segunda línea. Entonces, eso a veces pasa por dos cuestiones. Una, a veces estamos demasiado estresados, estamos demasiado liados, y ahí tenemos también otra dificultad cultural. ¿Cuál es esa dificultad cultural? Que somos muy última hora.
falta todavía. El 30 de noviembre tengo que entregar el trabajo. Ahora estamos el 22 de agosto, entonces tengo tiempo. El tema es que el trabajo del 30 de noviembre yo me pongo a hacerlo el 28 de noviembre. Entonces ahí la ansiedad, la frustración de que no sale lo que yo pensaba, etcétera, etcétera, me juega en contra. Otro fenómeno que puede provocar el hecho de que pueda hacer el hecho que quiero hacer demasiado bien el trabajo, ya perfecto. Entonces, como no me sale a la primera tan perfecto como yo estoy esperando, entonces me voy bloqueando, ¿verdad? Entonces, este síndrome es una cuestión de ir conociéndose a uno mismo en sus prácticas, en sus rutinas, de cómo uno va trabajando en la investigación, ¿verdad? Entonces, ahí hay una serie de manifestaciones, dice, principalmente, por ejemplo, ese hecho de postergar, lo que les decía, no, falta todavía, faltan 3 meses, faltan 2 meses, falta un mes, entonces voy a dejar nomás, ¿verdad? Yo siempre le digo a mis alumnos, a los cuales, con los que trabajo en el tema de tesis, le digo, el tema de escritura tiene que ser así como te ibas a clases. O sea, tenías anatomía general los lunes de 8 a 10, entonces 2 horas estudiabas anatomía toda la semana. Entonces, la escritura también tiene que ser así. O sea, o voy a leer para la tesis, o voy a leer para el trabajo, o voy a leer lo que sea, el sábado desde las 10 hasta las 12 antes de almorzar. O sea, entonces, o en el caso de ustedes, que a veces ya algunos de ustedes a lo mejor ya empiezan su guardia, no sé, voy a leer durante la guardia, y lo que pasa es que la guardia vos no podés determinar qué puede pasar, puedes tener una guardia tranquila, como puedes tener una guardia en la cual tenés 25 casos en un día y no pudiste ni siquiera sentarte un ratito para respirar o tomar un café, ¿verdad? Entonces, ustedes saben bien eso. Entonces, uno tiene que siempre guardar ese espacio de escritura, de investigación, como si fuese una clase, y eso no se mueve, ¿verdad? Eh, y cuesta, ¿verdad? Yo les digo, yo que me dedico a varias cosas eh, y estoy en varias universidades por cuestiones laborales. Entonces, ¿qué es lo que me toca? Generalmente me ponía antes de escribir los domingos, ¿verdad? Después la familia ya te comienza a exigir. Entonces, lo que hice fue, así como daba clases, ahora, por ejemplo, termino esto, me tengo que ir a tomar examen en la Universidad Nacional, ¿verdad? Donde soy profesor. Entonces, así como tenía clases los martes o los miércoles en tal lugar, guardaba una mañana o una tarde exclusivamente para escribir, porque si no es imposible, ¿verdad? Eh, Siempre estamos con la duda, o sea, está bien lo que escribo, entonces es como que a cada rato le voy buscando la cosa que no sirve para nada lo que estoy haciendo, entonces voy a dejar nomás. No es lo que yo esperaba, yo pensaba escribir prácticamente como para ganarme el premio Nobel de Medicina, este artículo, y resulta que no está llegando a eso. Entonces también uno tiene que darse cuenta cuáles son las limitaciones y decir, bueno, esto es lo que yo puedo contar y esto es lo que no puedo contar. Y a veces uno tiene un bloqueo creativo, ¿verdad? Y eso lo puede ser, decir que incluso los grandes escritores a veces tienen, hay veces películas, novelas que cuentan eso, de escritores que nunca terminan sus obras magníficas, ¿verdad? O sus grandes obras, sus grandes novelas, ¿verdad? Entonces ahí es donde uno tiene que buscar alternativas. ¿Cuáles son esas alternativas que vamos a ver más adelante, ¿verdad? Entonces, ¿cómo hacer, ¿verdad? ¿Qué es lo que dificulta? Primero, esa presión académica, ¿verdad? Todos queremos ser perfectos, todos queremos sacar el 5. A veces también en la facultad tenemos un montón de compromisos, hay un montón de materias, todos los profesores exigen, todos los profesores dicen que sus materias son importantes, entonces uno está a veces muy bloqueado por eso y todo quiere hacerlo bien y eso está muy bien, pero hay veces que uno tiene que tomar decisiones. O sea, yo quiero ser cirujano, entonces, bueno, si en la materia de pediatría no me va muy bien, no pasa nada, ¿verdad? Pues, es una forma de decir, ¿no? Cada uno decide lo que sea, pero es como que uno tiene que ir decidiendo y estableciendo sus prioridades, por lo menos en el área de investigación, ¿verdad? Entonces, y aquí está un problema metodológico más que actitudinal. Si yo formulé mal mi objetivo de investigación, si yo formulé mal qué es lo que yo quiero estudiar, si no es suficientemente claro qué es lo que yo estoy buscando, ahí puedo tener uno de los grandes bloqueos y es una de las que genera la mayor traba posiblemente en el desarrollo de una investigación.
Por eso yo siempre le digo a los estudiantes cuando empiezan sus tesis, piensen bien qué es lo que están buscando, piensen bien qué es lo que quieren demostrar. Y por sobre todo, y eso lo dicen todos los libros de metodología, a uno le tiene que gustar lo que está investigando. Porque si no te gusta, eso se vuelve una cosa árida, argel, y se vuelve totalmente una cuesta arriba. Por lo tanto, eso conlleva, evidentemente, uno de los grandes problemas para que finalmente, a veces incluso me ha costado, me consta haber visto a lo largo de más de 20 años dirigiendo tesis en posgrado, gente que finalmente abandona la tesis, abandona todo el tiempo invertido, el dinero invertido, porque resulta que escogió un tema que no le gustaba y finalmente eso se le volvió sumamente difícil. Cuando se dio cuenta ya había que pagar de nuevo o había que empezar de nuevo, ya estaban con otros compromisos, con otras necesidades y por lo tanto no terminaban el trabajo, ¿verdad? Eh, a lo que permanentemente, y eso pasa en la cuestión formal, si uno envía para la revista X, tiene tal formato, para la revista Y tiene otro formato, para la revista Z tiene otro formato. Yo siempre digo, hay dos formas de afrontar esto. Una primera, preparar el documento en Word y con todas las normativas y ya le preparas así y empezás ya a escribir en el formato. O la otra, que lleva un poco más de tiempo porque significa doble trabajo, es escribir todo el trabajo, escribir como se te viene, como estás eh, dando el reporte de tu investigación, los resultados, la discusión, la conclusión, y después poner en el formato. Esa segunda opción es para la gente que necesita ser más, eh, así, más detallista y que quiere ver si la coma, el punto y coma, o sea, depende mucho cuál le sea más cómodo. No hay, ninguno de los dos es el mejor, ¿verdad? Pero depende mucho de tu actitud y de cómo sos vos en tu manera de trabajar para decidir cómo hacer esa adaptación finalmente a las normas de la revista o a las normas del Congreso o a lo que tenés que entregar, ¿verdad? ¿Y esto qué genera? ¿Cuáles son las consecuencias del papel en blanco? Tenía que entregar el 30 de noviembre, resulta que el 5 de diciembre le estoy pidiendo por favor al profesor o al comité académico, al comité científico que me espere. Me genera una presión adicional. Estoy ansioso, quiero terminar, resulta que no termino, me bloqueo, se me complica, me enojo con mi equipo de trabajo y obviamente que eso, todas esas condiciones hace que finalmente que un trabajo que debería ser una oportunidad de aprendizaje, una oportunidad de crecimiento profesional, personal, termina convirtiéndose en algo totalmente eh, absurdo, molestoso y que a uno le pone de muy mal humor, ¿verdad? Y eso le afecta no solamente en su salud mental, sino que también en una motivación de que uno quiera ser investigador o que le guste la investigación, o incluso puede afectar en las relaciones con respecto al equipo, si es que uno forma parte de un equipo de trabajo, un equipo de investigación, ¿verdad? Entonces, eso también genera unos impactos en términos científicos. Si es que yo quiero trabajar científicamente, me generan retrasos en las publicaciones. Uno a veces le perjudica a los colegas. Hace poco me pasó una situación, y puedo contarlo con mucho conocimiento. O sea, en mi caso terminé el texto, participé en un seminario en la Universidad de San Paulo, terminé el texto, pero no me gustó el texto. O sea, definitivamente no me gustó. Entonces, cuando lo terminé, lo miré, le dije al coordinador, ¿sabes qué? Salí con el libro, salió el libro muy bonito, lamento mucho no haber estado, pero me sinceré y le dije, no me gusta el texto y no quiero que se publique así, ¿verdad? Que eso significa que, a pesar de contribuir con un grupo muy potente, muy fuerte, en un tema muy interesante, publicado por una universidad como la São Paulo, perdí la oportunidad porque finalmente, si bien concluí en plazo, no estaba de acuerdo a lo que yo quería, ¿verdad? Y posiblemente eso es porque no le dediqué el tiempo suficiente, cosa que me dieron casi un año, pero finalmente dije no, ¿verdad? Entonces, a veces también eso tiene como consecuencia, ¿verdad? Este tema del impacto no solamente en retrasarte en términos formales, sino que también en las oportunidades que uno puede llegar a tener, ¿verdad?
con estos espacios, ¿verdad? Y estas eh, formas de colaborar científicamente con otras redes. ¿Cómo hacemos para superar? En primer lugar, tener muy claro los esquemas. Yo no sé si a ustedes les gusta escribir en sus teléfonos o escribir en la computadora, pero hay algo que a mí me parece sumamente interesante y que todavía, incluso hoy los neurocientíficos están insistiendo otra vez, el volver a escribir a mano, aunque sea en una pizarra, aunque sea en un papelito, ¿verdad? Yo todavía suelo utilizar mucho, a ver si por acá creo que tengo suelo utilizar mucho las fichas, ¿verdad? Esas fichitas todavía, ustedes ya no, creo que no conocían. En mi época teníamos que hacer 40 fichas de esas eh, para poder pasar la materia, ¿verdad? Entonces, uno va usando estas, yo lo que voy haciendo, por ejemplo, cuando tengo que escribir, acá por ejemplo, tengo dos nombres que escribí sobre, tenía que desarrollar un informe hace poco. Entonces, es como decir, bueno, ¿de qué es lo que tengo que escribir sobre tal tema? ¿Verdad? ¿Qué sé yo? Prevalencia de la neumonía en niños menores de 5 años del barrio Cateura que consultan en el hospital de Barrio Obrero. No se estoy inventando, chicos. Entonces, yo ya tengo todos los casos, tengo las fichas, tengo los diagnósticos y voy a comenzar a escribir, ¿verdad? Entonces yo tengo que comenzar a establecer los patrones, voy a hacer una tabla o voy a hacer un gráfico, voy a escribir cuáles son los síntomas, o sea, voy haciendo como un esquema de qué es lo que yo pienso escribir en el texto. O hacer un mapa conceptual, ¿verdad? Cualquiera de las tres, hacer un esquema, hacer un mapa conceptual o hacer una lista de ideas. Hay una serie de programas hoy en día, no tienen que ver con la conferencia, pero hoy con el tema de la inteligencia artificial es sumamente interesante para organizar las ideas, no para que te escriba el trabajo, porque finalmente hoy que ya casi todas las revistas están utilizando el sistema antiplagio y ya se detecta cuando está escrito con inteligencia artificial, pero de repente vos le decís, bueno, yo quiero escribir sobre este tema de la prevalencia de la gripe en los niños menores de 5 años, bla, 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 bla. Entonces te va dando sugerencias y vos podés tomar o no tomar, ¿verdad? Hay muchos de estos ayudan a hacer cómo esquematizar o hacer un mapa conceptual, una categorización de las ideas que también puede a veces ayudar a interactuar con ese programa, con esos software, ¿verdad? Una de las formas de solucionar el tema del síndrome de papel en blanco es escribir nomás. Olvídate de las citas, olvídate de toda la parte formal, es escribir, que era la segunda opción que les decía. Escribir, escribir, escribir todo lo que se te viene en la cabeza, aunque parezca una locura, aunque parezca incoherente, aunque de repente te olvidaste de poner los acentos. Escribí nomás, escribí, 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 escribí y deja que la imaginación y que tu inteligencia vaya volcando en el papel, en el ordenador, todo lo que te viene a la cabeza sobre lo que quieres escribir. O puedes hacerlo a mano, ¿verdad? Es más complicado nomás porque después tenés que transcribir, ¿verdad? Hacerlo a mano o incluso hoy en día también algunos sugieren grabar, ¿verdad? Ya que tenemos todos estos aparatitos, grabo, ¿verdad? Grabo lo que se me viene. De repente justo estás pensando en un determinado momento en ese tema y se te ocurrió, entonces mientras te llevas a la facultad, mientras estás manejando, mientras estás caminando en el parque, haciendo ejercicio, mientras estás en el gimnasio, entonces grabas y decís tal cosa y tal cosa. Entonces ahí eso también son momentos de ir avanzando con distintas tecnologías, distintas formas, ¿verdad? Otra herramienta muy interesante para ir superando y que en todo el proceso de escritura es fundamental, siempre hay que tener un par amigo. Un par amigo, ¿qué quiere decir? Alguien a quien yo le pueda decir, che, ¿puedes leer esto que escribí? ¿Qué te parece lo que estoy escribiendo? O directamente cuando ya lo terminas, decir, mira un poco, este es mi artículo, ¿qué te parece? ¿Puedes echarle una mirada? Entonces ahí es donde uno tiene que tener esa capacidad de decir, bueno, ¿sabes qué? Sí, efectivamente, yo quiero, ¿verdad? Decirte que esto está bien o está mal o esto puedes corregir. O sea, buscar esa forma, ¿verdad? De establecer esto, la colaboración. Siempre otros ojos, otra mirada puede ayudar a perfeccionar nuestros trabajos. El uso de herramientas tecnológicas, solamente que ahí hay que tener mucho cuidado porque a veces hay personas, y me ha pasado porque yo edito una revista multidisciplinaria, soy el editor,
y nos está pasando que muchísimos artículos estamos rechazando porque nos sale altísimo el porcentaje de escritura con IA. Después le decimos, los autores se enojan y dicen, yo no escribí con IA, lo que hice fue que el IA me corrige y me mejore. Bueno, lamentablemente el software todavía no puede hacer esa distinción. Entonces, directamente para nosotros, usted tiene 80% de uso del IA en todo su texto, por lo tanto, no se puede publicar, ¿verdad? Entonces, ese tipo de cosas hay que tener mucho cuidado con el uso de las herramientas, con qué herramientas yo voy a interactuar. Y recordar siempre que todo dato que yo introduzco en la IA es algo que ellos chupan, ¿verdad? Entonces, esa genialidad que a mí se me ocurrió de estudiar determinada enfermedad que no se ha estudiado hasta ahora, yo voy a compartir con la IA si es que le doy esa idea. Así que hay que también tener mucho ese cuidado. Eso es algo que hoy se anda discutiendo mucho en los foros académicos en las distintas disciplinas, ¿verdad? Entonces, para superar el síndrome del papel en blanco es un reto que es muy común, no es solamente para gente, a veces dicen, qué tonto que soy, que había sido, no, no puedo escribir, no, no, eso le pasa, les digo, le ha pasado a premios Nobel de literatura, que han tenido periodos en los cuales no han podido escribir una línea, ¿verdad? Sencillamente por ese hecho de tener que enfrentarse efectivamente a esa sequedad o a ese bloqueo creativo, ¿verdad? Importante entender cuáles son las causas. Soy desordenado, no manejo mucho mi tiempo, no le doy el tiempo necesario, dejo toda última hora. Entonces, buscar esa causa y tratar de subsanar, ¿verdad? Y ayudar, por sobre todo, a la productividad, ¿verdad? O sea, tener que muy claro que si a mí me gusta el tema de investigación, ¿verdad? Le tengo que dar un tiempo, así como le doy el tiempo a la lectura, le doy el tiempo a la diversión, le doy el tiempo a cualquier otra actividad dentro de la universidad y fuera de la universidad, la investigación también hay que darle un tiempo, ¿verdad? Entonces, de eso se trata, de eso es lo que yo quería compartirles a ustedes y que es un tema que una vez que se supera, ¿verdad? Puede ayudarnos y tratamos de evitar ese proceso del síndrome del papel en blanco, nos convertimos en mucho más productivos y tenemos un efecto mucho más positivo a nuestros equipos de trabajo, a los colegas que nos invitan a escribir, a participar de congresos. Muchísimas gracias y ahora si están alguna pregunta, algún comentario, alguna crítica. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Bueno, si nadie tiene ninguna duda, por un ratito más. Sí, tengo otro problema. O algún, puede ser en el chat también, si es que de Dale, repente dale. hay gente que no tiene el micrófono, no Sí, puede a las en 18 este recién momento inicia hablar. la siguiente charla, así que tenemos un tiempito. Bueno, si no hay ninguna pregunta, muchísimas gracias, éxitos en este seminario y que ojalá continúen por este camino de la ciencia, es sumamente necesario. Ha crecido mucho el área de ciencias de la salud, como siempre ha sido uno de los puntales dentro de la ciencia en Paraguay. Y entonces creo que es necesario que continúe, ¿verdad? Entonces, el otro día estaba en una conferencia en la facultad, un congreso de ciencias de la salud en la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional, y contaba el doctor Cubilla que no eran más de 15, creo que 10 o 15 los médicos que están en el programa nacional, o sea, hoy en el Sistema Nacional de Investigadores. La mayor parte de los investigadores de ciencia de la salud corresponden a otras disciplinas, ¿verdad? Entonces es muy importante que ustedes, los médicos y las médicas, se involucren mucho más en el área de investigación y que es sumamente necesario, ¿verdad? Porque está dentro de la agenda
de la ciencia en Paraguay, un Paraguay resiliente y saludable, ¿verdad? Entonces, es una de las prioridades dentro de la investigación para nuestro país. Así que muchísimas gracias y enhorabuena por esta iniciativa. Muchísimas gracias, en serio, doctor. Y realmente es un honor tenerte acá y te agradecemos tu tiempo y toda la ayuda que nos diste. A las órdenes siempre, que estén muy bien y les hago llegar los Muchísimas saludos gracias. de la Comisión Directiva de la Sociedad Científica del Paraguay. Muchas gracias, Muchísimas éxito. gracias. Chau, chau. No sé si ya está conectada la doctora Lucila. Parece que no todavía. Espera un ratito. Hola, ¿qué tal? No sé si ya está conectada la doctora, me parece que sí. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo Perdón, están? acá teniendo Ah, unos problemas con mi Ahí compuesta. está, ahí estoy. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Qué tal? Yo soy Joaquín, te haré una breve introducción. Dale. Bueno, seguimos con la conferencia de la doctora Lucila González, médica especialista en ginecología y oncología, con una destacada trayectoria en Oncología, solo oncología, ¿eh? Clínica médica y oncología, perdón, no sé qué pasó ahí. no hay problema. Bueno, oncología con una destacada trayectoria, perdón, no sé qué pasó acá. Tranquilo. Si Se no me me perdió el presento. texto.
Si te puedes presentar vos, por favor, perdón, se me fue el... Sí, no hay problema, no hay problema. Bueno, gracias por la invitación. Veo que han organizado un temario muy interesante con expositores, algunos amigos, conocidos y referentes. Así que muchas gracias por tenerme en cuenta. Es un gusto que estén interesados en la investigación, en la ética en investigación. Bueno, yo soy la doctora María Lucila González Dona, soy argentina, pero hace 10 años que vivo en Paraguay. Soy médica clínica, oncóloga, y actualmente soy la encargada de investigación del Instituto Nacional del Cáncer de Paraguay. Como les comentara, en el 2015 vinimos a vivir por un proyecto familiar a Paraguay y estoy muy contenta de estar acá. Paraguay hoy es un lugar donde hay muchas cosas para hacer en el ámbito de la investigación. Es un terreno bastante, por decirlo un poco, virgen en lo que es investigación en salud. Y bueno, creo que tener este tipo de eventos y de conversaciones y de encuentros es muy importante para que vean la oportunidad también ustedes en el desarrollo de su carrera, y no solo la oportunidad, sino la importancia de la investigación, ¿no? Bueno, veo que hay varios conectados, creo que son todos alumnos avanzados de medicina, ¿no, Joaquín? Sí, Bien, son todos de bueno, medicina de la Católica. de la Universidad Católica, perfecto. Bueno, la verdad que un poco comentarles, empezar por comentarles mi experiencia en investigación. Yo, como ustedes, cuando terminé la facultad en el 2001 y me encontraba estudiando para ingresar a la residencia de clínica en Argentina, en Santa Fe. Hice una pasantía de investigación de 6 meses y la verdad que ahí me di cuenta que la investigación era un área que me gustaba mucho y que quería desarrollar. Entonces empecé trabajando en esa pasantía con póster en congresos, estudios descriptivos. Después, durante la residencia de clínica médica que hice en el Hospital Iturraspe de Santa Fe, la residencia tenía una orientación muy basada en la evidencia clínica, en la evidencia científica y en la investigación descriptiva. Ustedes saben que hay una diferencia entre una investigación descriptiva y una investigación tipo ensayo clínico con experimentación. Tenemos la investigación que solemos hacer y que es más fácil de hacer con datos y descriptiva u observacional, y la exploratoria, que es cuando nosotros, un ensayo clínico, que es cuando vamos a incidir sobre el participante de la investigación, el sujeto o paciente de investigación, se le va a hacer una intervención. Esas son las dos diferencias más grandes de la investigación, los dos grupos de investigación más grandes. Para hacer investigación observacional o descriptiva y hasta un analítico, es decir, que tenga una hipótesis, que querramos buscar una relación causa-efecto, nosotros podemos solo observar y describir lo que observamos. Pero cuando nosotros queremos buscar una intervención, sea un medicamento, sea una técnica quirúrgica, no sé, una dieta, una intervención, o sea, una dieta puede ser un plan de ejercicios, por ejemplo, también es una intervención. Estamos hablando de otro tipo de investigación. Un tipo de investigación que requiere otro tipo de diseño y otro tipo de compromiso también del equipo de investigación. Y volviendo un poco a lo que me pasó a mí en mi trayectoria, durante mi residencia de clínica seguíamos haciendo estudios descriptivos y observacionales, algo analíticos, pero poco, y
cuando hice la residencia de oncología, descubrí un mundo nuevo que era el de los ensayos clínicos. Es decir, la investigación que estaba patrocinada por la industria farmacéutica sobre todo, y la investigación que involucra a seres humanos que voluntariamente participan de un estudio clínico o ensayo clínico, y donde son participantes, en muchos de los casos, de un brazo de tratamiento con una droga que está en fase de investigación o un medicamento que está en fase de investigación. Y ese es un mundo aparte, la investigación clínica farmacológica, que conlleva otro tipo de investigación y otro tipo, como les digo, de compromiso con el paciente y dedicación, que es una especialidad aparte. A partir de esa experiencia en la residencia, decido trabajando en la residencia de oncología y después quedándome como staff entre el 2005 y el 2015, quedándome en el Hospital Italiano de Buenos Aires como staff en el hospital de la provincia de Buenos Aires, no el más conocido, que es el de la ciudad de Buenos Aires capital, sino en la provincia en el sur, en Bahía Blanca. Trabajé 10 años como investigadora principal y subinvestigadora de ensayos clínicos esponsoreados por la industria. Porque otra diferencia que tiene la investigación es la investigación que es académica, es decir, que la fuente es el mismo investigador independiente que invierte su tiempo y algo de su dinero en hacer esa investigación, o una investigación que tiene un patrocinio o sponsoreo de una universidad, o una investigación, por ejemplo, en Paraguay, que pueda subsidiarse a través de CONACYT. Son todos patrocinadores o sponsor académico con fondos públicos o fondos propios. Pero cuando la investigación es sponsoreada por la industria farmacéutica o la industria de la salud, el patrocinador pasa a ser una empresa, una industria que busca, por un lado, generar nuevo conocimiento y generalizarlo para aplicarlo a la población general, pero también facturar y es comercial. Con un fin comercial, o sea, su fin es que esa droga o esa molécula llegue al mercado y se venda en todas las farmacias, ¿no? Entonces estamos hablando de dos tipos de investigaciones otra vez diferentes. Y que en Paraguay es un mundo que no está muy explorado, una actividad que no se realiza, no está desarrollada como en otros países, como Argentina, como Brasil, ni hablar de otros países del primer mundo. Y realmente cuando llegué a Paraguay, yo estaba terminando mi maestría de investigación clínica farmacológica en la Universidad Interamericana de Buenos Aires, y decidí hacer mi tesis era una tesis cual y cuantitativa, un estudio de caso de por qué en Paraguay no se hacía investigación clínica farmacológica. Y así fue que estudié a los actores de la investigación. Para hacer una investigación de este tipo, tiene que haber actores de la investigación clínica, y esos actores comienzan con el investigador, el profesional. Tiene que haber una autoridad reguladora que controle qué hace el investigador, que en nuestro caso en Paraguay es Dinavisa, en Estados Unidos es FDA, en Europa es EMA, en Argentina es ANMAT, en Brasil es ANVISA. Entonces, la autoridad reguladora debe controlar lo que hace el investigador médico o profesional, y debe haber un comité de ética que controle también lo que se hace y lo que se va a investigar. Y a su vez, los pacientes tienen que tener su autonomía de poder decidir voluntariamente participar. Es otro actor de la investigación, el participante, el paciente,
Y también tenemos a la industria, que ¿por qué la industria, el sponsor farmacéutico, o sea, las grandes empresas farmacéuticas no vienen a Paraguay? No ven a Paraguay hasta ahora como un mercado, como un lugar, digo mercado porque ellos vienen a lucrar, ¿no? Un mercado interesante. Ustedes, como sabrán, a partir de la pandemia, todos empezamos a hablar de investigación clínica. Entonces, investigación clínica farmacológica sponsoreada por la industria no es un cuco, no está mal, porque es tan caro hacer un ensayo clínico. O sea, estamos hablando de 50 millones de dólares, 100 millones de dólares, 200 millones de dólares. No sé si alguna vez escucharon ahora estas nuevas terapias que son las TCAR cells, que son muy complejos de realizar. Los ensayos clínicos de esos estudios salen fortuna. Estamos hablando de, no sé, millones de dólares, muchos millones de dólares. Entonces, los estados, los consejos nacionales de ciencia y tecnología, como CONACYT en Paraguay, no tienen esa plata para hacer esa investigación. ¿Quién tiene esa plata para hacer una investigación tan cara? Y los tienen generalmente la industria, la empresa farmacéutica. No es, entonces, lo que sí tenemos que lograr nosotros es que eso esté controlado y planificado. Entonces, como les decía, hice un estudio en mi maestría de mi tesis de por qué no se investigaba en Paraguay, analizando todos estos actores de la investigación. Lo primero que evaluamos, es que en Paraguay no había comités de ética con experiencia en evaluar ensayos clínicos. Es decir, ensayos de intervención con una droga donde el paciente recibe una droga que no se puede comprar en la farmacia, sino que está en etapa de investigación, droga o molécula, ¿no? Biológico, hoy hablamos de inmunoterapia, de drogas biológicas target, para blancos moleculares específicos. Entonces, no había un comité de ética en Paraguay que supiera o que tuviera la experiencia suficiente como para analizar algo con tanto compromiso ético, profesional y científico. Entonces, en el 2018 que ingreso acá al INCAN como encargada de investigación, empezamos a desarrollar el primer comité de ética conformado con gente de Argentina, contactos a colegas que yo tuve en mi desempeño en Argentina. Formamos el primer comité de ética en investigación con experiencia y formado para evaluar ensayos clínicos en Paraguay. Ese fue el primer paso que hicimos acá desde el INCAN en el país. Y eso llevó años. En el 2022, logramos la acreditación del Comité de Ética del INCAN por la Dinavisa. O sea, fuimos el primer comité de ética acreditado por Dinavisa para evaluar ensayos clínicos farmacológicos en Paraguay. Actualmente hay otro en IPS, nosotros somos el que tiene un poco más de experiencia, y este año obtuvimos la reacreditación. Cada 2 años Dinavisa vuelve a acreditar. Para eso tuvimos que escribir reglamentos, procedimientos operativos, hacer cursos de bioética. Somos 13 miembros. Y como les decía, bueno, una vez conformado el comité de ética, fue el primer paso más importante. Hoy, por ejemplo, ya tenemos analizados alrededor de 12 ensayos clínicos, y son los primeros en Paraguay. Si ustedes, hay una forma de buscar en el mundo cómo se ve, que se los puedo compartir, que es muy interesante, que es
clinicaltrial.gov, no sé si la conocen, si alguna vez escucharon hablar de esta página. Clinicaltrial.gov es una página que les permite ver, es una página que es del Congreso de Estados Unidos, del NIH en realidad, donde, ¿la ven? Sí, doctora, se ve. Bueno, donde ustedes pueden buscar todos los ensayos clínicos que se están haciendo en el mundo. Pueden buscarlo por patología, por intervención o tratamiento y por localización. Por ejemplo, si nosotros buscamos en Paraguay, les voy a mostrar, Paraguay, y buscamos Paraguay. Por ejemplo, podemos buscar, a ver si hay una forma que está muy linda que es ver unos mapas. Espérate que ahora hace mucho que no entro. En Paraguay actualmente, si ustedes ven, hay 90 estudios registrados, lo cual, acá lo ven, es bastante poco. Y si nosotros buscamos, por ejemplo, activos. Reclutando hay 10 nomás, fíjense, o sea, activos hoy, reclutando, todas las edades. Fíjense que acá tienen fases tempranas a la fase 1, fase 1, fase 2, fase 3, fase 4, que esto no sé si saben, pero bueno, son las distintas fases de seguridad y eficacia que va avanzando un producto hasta llegar a la aprobación por las agencias reguladoras. Fíjense que tienen intervencional, observacional, de acceso expandido, que es un tipo de observacional. Y si ustedes buscan en Paraguay hoy, les va a figurar que hay 9 estudios activos hoy reclutando. Uno de neuroestimulación para desórdenes de la respiración, este no sé qué es, neuromod therapy, algunos dispositivos. Acá se ha investigado bastante en dispositivos, paclitaxel, rinosinusitis crónica. Bueno, como verán, no hay mucho. Y si ustedes, por ejemplo, buscan otros países, van a ver que, bueno, en Argentina en este momento activo debe haber 500 o más activos reclutando, ¿no? Y en Brasil más aún. Entonces, como pueden ver, hay una forma que no lo estoy encontrando ahora, pero después les paso, de buscar en un mapa, que es muy interesante porque muestra... acá tienen todo. Esta página es muy interesante porque les permite ver todo lo que hay activo y que se registró desde el 2005 hasta ahora en el mundo. Porque cualquier estudio que quiera, o molécula, o resultados de estudios que se quieran presentar en FDA y en EMA, requieren estar inscriptos en esta página. Entonces es muy interesante porque pueden ver estudios ya hechos o estudios que fueron positivos, estudios que fueron negativos, los que ya están terminados con resultados publicados, lo pueden buscar en PubMed, en los motores de búsqueda. Pero lo que está en proceso lo van a encontrar en esta página web. Así que es muy interesante. Entonces, como les decía, en Paraguay, fíjense lo poco que hay en comparación con otros países que son líderes como España, Estados Unidos. Yo les hablé en un momento de mercado, porque sí, son mercados realmente que busca el sponsor patrocinador para llevar sus estudios. Entonces, como les comentaba, ustedes me pidieron que hable un poco de la ética aplicada a la investigación,
Y la verdad es que la ética está aplicada a todos los tipos de investigación. Ahora les quiero mostrar una pequeña presentación que había armado. Espérenme un segundito que se me cerró. Ahí está. Ahí está. Ah, no sé si ahí la ven. Todavía no, doctora. Avísenme. Ahora sí. Ahí está. Bueno. Bueno, la ética necesita, o sea, la investigación clínica necesita de la investigación. Porque no solo una buena investigación tiene que tener una buena aplicación del método científico, sino que tiene que ser ética y tiene que ser evaluada por un comité de ética. ¿Ustedes saben cuáles son o sea, cuáles serían los estudios de investigación que no deben pasar por un comité de ética? ¿Alguien sabe? Me parece que metaanálisis, un Ujú. metaanálisis creo que no debería pasar, un Una systematic revisión bibliográfica, un metaanálisis, muy bien. ¿Qué otra cosa? systematic review tampoco, porque son Mm. casi lo mismo con el metaanálisis. Muy bien. Y si ustedes quieren presentar un caso clínico, están trabajando en un hospital, ven un caso raro y quieren presentar el caso clínico en un congreso, un póster, ¿qué les parece? ¿Tiene que pasar por un comité de ética o no? Creo que no, con tal de tener la autorización del paciente, ya se puede llevar al congreso, pero para publicar sí tiene que pasar por el comité, en una revista. Ujú. Y si ustedes quieren hacer una investigación, por ejemplo, usando datos de acceso público, no sé, entran a la página del ministerio, buscan datos sobre epidemiología, no sé, dengue, No, chikungunya, ¿qué les parece? que no, No, porque son de acceso público, entonces no hace muy bien, muy bien. O sea, y si tenemos un estudio observacional, no sé, una serie de casos, queremos describir, no sé, las características clínico-patológicas de los pacientes con cáncer de eh, pene en el Hospital del Cáncer en Paraguay. ¿A ustedes qué les parece? ¿Tiene que pasar por un comité de ética o no? Es observacional, ¿verdad? Sí. Entonces creo que tampoco hace falta. Con el permiso de los pacientes ya está Ujú. bien. Bueno, a ver, entonces, hablamos acá de dos temas. Uno es el permiso del paciente o, ¿cómo se llama? El documento que da permiso. ¿Cómo es? Vas y le pedís, Consentimiento ¿te puedes informado. usar tu... ¿Cómo es? Consentimiento informado. Exactamente, o sea, respondiste súper bien, no sé cómo es tu nombre porque estoy con la presentación y no te veo. Judith Mura, doctora. Ah, Judith, bueno, respondiste súper bien. La verdad es que, por un lado, tenemos que informar al paciente, avisarle, y por otro lado, tenemos que eh, pedir permiso a la institución, porque la institución tiene una función de salvaguardar los datos y las muestras de los pacientes y los estudios de los pacientes. Entonces, todo lo que no sea dato público, todo lo que no esté anonimizado y que de alguna manera nosotros, el investigador, el presentador, el alumno, el quien sea, tenga una manera de poder identificar el dato con la persona que lo generó, tiene que pasar por un comité de ética. ¿Mm? Y tiene que ser consentido por el paciente, por el generador de esos datos. Entonces, si van a presentar un caso clínico, un póster, tienen que pedir permiso a la institución que tiene la función de ser custodio de los datos de los pacientes y a la persona también y al comité de ética también.
Entonces, en realidad, algo que no hacemos muy habitualmente es, ante un caso descriptivo observacional o ante recolectar datos clínicos de las historias clínicas o ante un póster de un caso, debemos informar a la institución, al paciente y al comité de ética. ¿Cómo funcionamos nosotros, por ejemplo, como comité de ética? Nosotros somos un comité de ética con 13 miembros, de los cuales, siguiendo las normas de UNESCO, tenemos gente científica, o sea, miembros científicos y miembros no científicos, es decir, tenemos un miembro de la comunidad, que es la esposa de un paciente que trabaja en una fundación, tenemos un abogado, tenemos psicólogas, tenemos biólogos, bioquímicos, médicos, tenemos gente, como les dije, evaluadores externos de Argentina, y lo que nosotros hacemos es, si es un ensayo clínico, como les contaba, primero el ensayo clínico lo evalúa la comisión completa de miembros, o la mayoría de sus miembros. Si es un estudio observacional, un póster, nosotros tenemos como una subcomisión para evaluar los estudios observacionales. Tenemos un modelo de consentimiento informado que está disponible para toda la persona que haga una investigación con datos del INCAN, que debe usar ese consentimiento informado adaptado a lo que quiere hacer para llevar a cabo ese estudio acá en el hospital. Y en muchos estudios, o sea, hay distintos tipos de consentimiento informado. Tenemos el consentimiento informado escrito, el consentimiento informado que puede ser una llamada telefónica verbal, puede ser un consentimiento informado por correo electrónico. Si van a enviar una encuesta en Google Forms, se le hace un pequeño consentimiento informado, pero si es un ensayo clínico, el consentimiento informado puede ser de 50, 60 hojas. Entonces, como hay distintas complejidades de investigación, hay distintas complejidades de formas de trabajar con el consentimiento informado y con el comité también. Por ejemplo, en nuestro caso, es como una subcomisión de 3 o 4 miembros que vemos el estudio de investigación, tenemos requisitos internos para el estudio de investigación o el póster. Por ejemplo, que si es alguien que no es funcionario del hospital, que tenga un tutor funcionario del hospital, que controle lo que hace esa persona. O sea, ya no puede venir cualquiera que quiera presentar una tesis a sacar los datos del hospital sin una previa autorización. Que, como les digo, no es una autorización lapidaria, que no queremos que venga nadie, sino que tiene que tener ciertas características, porque nosotros como institución funcionamos como guarda, legalmente somos quienes resguardamos todos los datos y materiales biológicos de los pacientes que se atienden acá. Yo no sé si ya se cumplieron los 30 minutos, si sigo, si no sigo. Es mucho, es muy amplio este tema para abarcarlo por ahí en estos minutos. No sé, Joaquín. Doctora, Joaquín tuvo un problema con su internet, pero yo soy coorganizadora. Si quiere, le damos 5 minutos más. Bueno, rápidamente lo que les quiero mostrar acá en la presentación, que no sé si... ahí cambié, espérate, ¿cómo hago acá? Presentación, espérate que abrí el Microsoft y no sé dónde está para presentar. Abajo a la derecha, doctora. A ver. Acá está. Derecho. No, este es comentario. Acá, ya lo encontré. Gracias. El lado al lado. Esa. Esta está. A ver si se ve bien. ¿Ahí lo ven? Sí, doctora. Bueno, como les decía, el objetivo principal de una investigación es generar conocimiento y que sea generalizable. Es decir, nosotros trabajamos con una muestra de pacientes y queremos que eso pueda después extrapolarse a la población general global del mundo. Imagínense la responsabilidad que es trabajar en un ensayo clínico con 200 pacientes o 300 pacientes
que va a generar datos para que después una agencia reguladora, FDA, EMA, ANMAT, diga, sí, este medicamento es seguro y eficaz para que se venda en todas las farmacias. Entonces, imagínense la validez externa que tiene que tener un ensayo clínico y la magnitud, por eso es tan caro, del manejo de datos y la responsabilidad que genera un ensayo clínico. Y la idea es que sirva para mejorar la salud o el bienestar o aumentar la comprensión de la biología humana. Los sujetos, obviamente que los participantes, no se busca un beneficio para cada paciente que participa, se busca generar un conocimiento, es un medio para generar un conocimiento. Entonces, siempre está en una situación de riesgo ese voluntario, ese participante, por lo cual tanto la Dinavisa como el Comité de Ética tienen que tener la suficiente espalda y responsabilidad para poder controlar y garantizar el bienestar durante toda la investigación de un participante. Entonces, hay requisitos éticos para la investigación. Estos son los códigos y las normas que regulan la investigación clínica. Todos estos códigos surgen a partir de lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial con el pueblo judío, a cuales ustedes saben todas las vejaciones a las que se les sometió, investigaciones. De ahí sale en el juicio a los médicos el Código de Nuremberg, que es nuestra primer norma ética internacional, y así fueron surgiendo distintas normativas éticas internacionales, que hoy la que más usamos es la CIOMS, esta, que es, hay una versión de hace pocos años, que es la que estamos usando, y este artículo se los recomiendo, que es de Ezequiel Emanuel. Él fue uno de los presidentes del NIH, directores del NIH, y tiene un muy interesante artículo que habla sobre el marco ético para la investigación en seres humanos, que se los recomiendo que lo puedan leer. Y bueno, ¿no? Que estos son los requisitos éticos de toda investigación, que tenga valor social, valor científico, que sea justo para los participantes, que haya un balance riesgo-beneficio favorable, que sea una evaluación independiente, la que hacen las entidades de control, que tenga consentimiento informado y el respeto por los participantes. Como les decía, esto es muy largo, es para hablar días. Imagínense que hay maestrías, hay diplomados. Nosotros hoy, acá en el INCAN, tenemos, como les comentaba, nuestro comité de ética, que les dejo la página web. Acá está nuestro comité de ética, SEI-INCAN o SEI-CAN, es lo mismo. Nosotros tenemos procedimientos operativos, reglamento, y hoy por hoy tenemos una pasantía de investigación para alumnos avanzados o médicos recién recibidos que quieran venir a colaborar acá a hacer investigación. Tenemos ahora varios alumnos de la UCA que están participando, y la verdad que es una re linda experiencia. Y bueno, no sé si tienen alguna duda o consulta. Doctora, ¿y los que quieran, los que están interesados en esto, podrían comunicarse con usted vía correo? Sí, tenemos cupo limitado porque no tenemos tanta capacidad, digamos, para atenderlos correctamente. Y sí, se pueden comunicar al mail. Después les paso a los chicos organizadores el mail del Departamento de Docencia e Investigación del INCAN, y pueden... Sí, acá Lucía Hola, me dice que les manda algo así. Ahí te sale. Así que, bueno, estamos acá disponibles, hay mucho por hacer acá y en todo el país. Así que es una linda oportunidad la investigación. Bueno, hasta luego. Chau, chau. Gracias por la invitación. Muchísimas gracias por la ponencia, doctora. Chau, chau.
Bueno, ahora vamos a tener nuestra última ponencia del día. No sé si Divina se encuentra por acá. Le había visto entrar. Sí, acá estoy. Hola. Hola. Bueno, llegamos a la última charla de este seminario científico. Estamos súper contentos con todos los que entraron y esperemos que esté siendo de utilidad. Hoy vamos a hablar de cómo comunicar contenido científico a personas no científicas. Consideramos que este es un tema muy importante para nosotros y contamos con la presencia de la magíster Divina Chandiramani, quien tiene un máster en intervenciones nutricionales, comunicación y cambio de comportamiento en la Universidad de Tufts en Estados Unidos. Tiene experiencia en el área de marketing y comunicación en salud, con enfoque en la traducción de evidencia científica a mensajes claros y aplicables para diversos públicos. Colaboradora del equipo de ciencia de la nutrición en Balchrim, empresa global de salud de ingredientes. Educadora en salud y participación en proyectos de investigación con pacientes con cáncer de pulmón. Publicación de investigaciones en el área de cambio de comportamiento y nutrición, desarrollo de contenido basado en evidencia científica para diabetes, plataforma de educación sobre diabetes. Así que le recibimos a Divina Chandiramani con un fuerte aplauso virtual. Gracias, Yu, por la introducción. ¿Podrías compartir mi presentación, por favor? Gracias. Puedes irte al primero, porfis. Buenas tardes a todos. Casi el fin de semana. Quería introducirme un poco. Sé que Yu dijo un párrafo de todas las cositas que hago, pero soy nutricionista y comunicadora científica. Y les quiero contar algo que, aunque amo la ciencia, amo investigaciones, amo leer estudios, con tiempo descubrí de que poco sirve todo esto si la otra persona no entiende. Y me he dedicado a buscar formas de explicar lo complejo con sencillez, desde proyectos de investigación hasta iniciativas de educación en diabetes. Y justo eso es lo que vamos a hablar hoy, cómo hacer que la ciencia que ustedes dominan llegue a verdad a las personas. Entonces, antes de entrar en técnicas, quería recordarles por qué este tema es importante. Muchos estudios muestran que entre un 40 a 80% de pacientes olvidan o malinterpretan lo que el médico les dice. Estos estudios se hicieron globales y sí es un rango grande, como 40-80%, pero igual si tomamos un promedio de 60% es mucho, que 60% de los pacientes no entienden o no interpretan bien lo que los doctores les dicen, sí es algo que hay que atender. Y esto no significa que el médico no sepa, significa que la manera en que comunicamos la ciencia no siempre llega. Y una mala comunicación puede llevar a confusión, desconfianza y falta de adherencia al tratamiento. Y en cambio, cuando explicamos de forma clara y cercana, el paciente entiende, confía y toma mejores decisiones. Ese es el impacto real de la comunicación científica. Siguiente, porfa. Entonces, antes de entrar en tres principios que voy a hablarles sobre hoy, quería comentarles sobre algo que se llama el reto de saber demasiado, o en la comunicación, en el mundo de comunicación decimos que es la maldición del conocimiento. Mientras más sabemos de un tema, más difícil se nos hace imaginar cómo es no saberlo. Entonces, sin querer, hablamos en un idioma técnico, usamos cifras, términos médicos y abreviaturas que para nosotros son naturales, pero la otra persona son un muro. Y el resultado de esto es que el paciente no entiende,
aunque nosotros sintamos que fuimos claros. Y reconocer esta maldición es el primer paso para romperlo. Podemos irnos al siguiente. Entonces, como les comenté, voy a hablar de 3 principios sobre cómo comunicar la ciencia a gente no científica. El primer principio es conocer tu audiencia. No es lo mismo explicar un resultado a un colega en el hospital, a un adolescente en consulta o a un periodista. Los 3 son muy diferentes. Cada público necesita un nivel distinto de detalle y ejemplos. Aquí entra la regla que les estoy comentando. Tienen que pensar, si esta persona solo va a recordar un mensaje de todo lo que le dije, ¿qué va a hacer? Porque muchas veces tratamos de poner, nosotros sabemos mucha información, queremos compartir mucha información, pero las personas no recuerdan. Entonces, ¿cuál es un mensaje que quiero compartir? Y eso te obliga a priorizar lo esencial. Les quiero dar un ejemplo. Por ejemplo, yo tengo un paciente con hemoglobina glucosilada de 8.2%. A mi colega le puedo decir, es un control glucémico inadecuado. Al paciente le diría, tu azúcar promedio está más alto de lo ideal, porque él no va a entender si le dio un hemoglobina glucosilada de 8.2%. Y si le estoy hablando a los medios o a la prensa, puedo decir, 1 de cada 10 personas vive con diabetes sin controlar. Mismo dato, pero 3 audiencias distintas. Entonces, principio 1, conocer tu audiencia. El segundo principio es simplificar sin perder el rigor. No significa infantilizar o quitar precisión, sino traducir la ciencia a un lenguaje que cualquiera pueda entender. Primero de todo, hay que tratar de evitar la jerga. Por ejemplo, en vez de decir su modelo homeostático para la evaluación de la resistencia a la insulina está elevado, podemos decir su cuerpo está resistiendo a usar la insulina de forma correcta. Muchas veces en esta presentación van a escuchar ejemplos de diabetes porque estoy trabajando para una fundación de diabetes y en el comienzo cuando me estaban en training me dijeron, todo lo que escribís, un niño de 7 años tiene que entender. Y yo me encargo de leer toda la ciencia, todos los estudios y ponerlo en formas fáciles. Volviendo al tema de simplificar sin perder rigor, se puede usar analogías. Un ejemplo, se puede decir, el microbioma es como un jardín, necesita diversidad y cuidado para florecer. O se puede decir, las arterias son como tuberías. Si se tapan, la circulación se bloquea. Hay una regla que me enseñaron a mí y siempre trato de poner en práctica, que es la regla 2793. El cerebro humano procesa eficazmente no más de 27 palabras en 9 segundos y 3 ideas o menos. Eso es lo que el paciente va a acordar. Entonces, obviamente en el momento no van a contar cuántas palabras están hablando, pero con práctica, cuando van escribiendo primero y luego hablando, es importante que se acuerden que nuestro cerebro humano solo puede procesar bien esas 27 palabras al mismo tiempo. En este tema, un slide antes, por fin. También quería hablar sobre la inteligencia artificial, porque eso es una herramienta que tenemos hoy en día y siento que es muy importante saber cómo usarlo. La inteligencia artificial nos puede ayudar a simplificar los textos técnicos, generar analogías o practicar explicaciones, pero nunca reemplaza nuestra responsabilidad como médicos o científicos, la empatía, el contexto clínico y la relación con el paciente. Una máquina no puede dar. Entonces se puede usar para tener ideas o para brainstorm, pero nunca sin la responsabilidad de ser un médico o alguien científico.
no sustituye nuestro cerebro. Ok, podemos continuar. Quería darles un ejemplo de cómo podemos simplificar, un ejemplo más de cómo podríamos simplificar sin perder el rigor. Un ejemplo, su hemoglobina glucosilada de 8.2%, lo cual indica un control glucémico inadecuado. Para muchas personas, esto sí sería algo técnico. Para nosotros sí podríamos entender, son palabras que usamos todo el día, pero tenemos que tener empatía. Entonces, una forma clara para un paciente podría ser: su nivel promedio de azúcar en la sangre ha estado más alta de lo ideal. Esto significa que la glucosa se queda demasiado tiempo en la sangre y daña poco a poco los órganos. Siguiente. El último principio que quería hablar hoy es sobre conectar y generar confianza. Muchas veces, sin darnos cuenta, hablamos en un tono técnico, como si estuviéramos presentando en un congreso, pero los pacientes necesitan una conversación. Y acá es donde entra el método CAP. El C es para cuidado. Siempre hay que mostrar cuidado y empatía, que el paciente sienta que nos importa su realidad y su salud. La A es para acción, es darles un paso claro y concreto que puedan seguir. Y la P es perspectiva, hay que explicar el porqué o el impacto que tendrán en su vida. Un ejemplo, ¿cómo podríamos usar el CAP? Otra vez un ejemplo de azúcar, pero su glucosa en ayunas está en 130 miligramos de azúcar por decilitro. En vez de decir eso, podríamos decir: hoy tu azúcar está un poco alto. Eso significa que tu cuerpo está teniendo dificultad para usar la energía. Y si lo trabajamos juntos ahora, podemos evitar complicaciones después. Ahí mostramos la empatía, damos una acción y el por qué es importante. Podemos continuar. Quería que dos personas me ayudan acá y que me cuenten cómo explicarían resistencia a la insulina a un adolescente de 15 años. Pueden usar el método CAP, pueden usar el método 2793 o pueden, ¿cómo ustedes lo describirían a un paciente? Pueden levantar sus manos. Yo voy a elegir, Divi. Ok, súper. Dair Estete y Fabri Ruiz. O Lucas Juliano y María José Angelino. Creo que la gente tiene vergüenza. Samuel Riquelme, Tai Araujo. Oye, ¿cómo vos le explicarías Ok, resistencia a la insulina a un adolescente de 15? bueno, yo le explicaría que la insulina es una hormona que produce nuestro cuerpo, que es lo que nosotros usamos para enviar mensajes de una parte a otra, y la insulina tiene que pegarse a una puertita en la célula para que después pueda entrar el azúcar dentro de la célula, porque la célula es la que necesita. Entonces, cuando hay resistencia, quiere decir o que hay menos puertas, o que no hay tanta hormona, o que no se está uniendo bien. Me encanta cómo usaste la analogía de las puertas. Siento que ahí una persona conecta más. ¿Alguien más que quiera probar? Ok, alguien levantó su mano. Sí. Nata, métele nomás. O sea, yo tengo más una pregunta, como de repente nos encontramos en ciertas situaciones donde la gente no nos toma con tanta seriedad, Ujú. más aún siendo mujeres y otra vez si tenemos un porte chiquitito, como que nos ven como que nos dicen lo doctorcita, doctorita, y cuando querés explicarle así de esta manera, de repente como que nos sacan la seriedad. ¿Cómo yo puedo hacer para explicarle de esa manera, pero tener como que una confianza para decirle así bien?
No, muy buena pregunta, muy buena pregunta. Mi recomendación sería, al final del día, vos sos la doctora, vos sos la que tenés toda la información. Y sí, necesitas que la persona te escuche porque si no te está tomando en serio, no le va a ayudar a él y no hace sentirte bien a vos. Pero maybe aclarando y diciendo, yo soy la doctora acá, yo soy el doctor y estoy acá tratando de explicar por qué te quiero ayudar a vos. Y ahí podríamos usar la empatía de que quiero que vos te mejores y por eso estoy tratando de comunicarte en formas de que te va a ayudar a entender y cualquier pregunta estoy acá. Creo que se puede usar la empatía para tratar de ganar un poco que te escuchen. Súper. ¿Continúa a presentar, Divi? Sí, súper. Me encantó, Yu, como vos diste la analogía de las puertas. Yo, como lo expliqué, fue en el siguiente slide, dice, pero la insulina toca el timbre de la célula para que la glucosa entre. Con resistencia a la insulina, la célula ya no escucha el timbre, entonces la glucosa se queda fuera en la sangre. El siguiente, porfis. Y también diría, con la forma CAP, a muchas personas les pasa y se puede mejorar. Cuidando el sueño, la alimentación y moverse ayudan que el timbre vuelva a sonar fuerte. Así la glucosa entra y el cuerpo funciona con más energía. Sí, y quería terminar la presentación recordando los 3 principios que hablé hoy. Uno, siendo conocer a tu audiencia, saber que un paciente no es lo mismo que un colega al que alguien en la prensa. Segundo, hay que simplificar, pero con estrategia. Se puede usar la regla 2793 y también se puede usar inteligencia artificial, pero siempre con cuidado. Nosotros nunca tenemos que dejar que nuestro cerebro deje de funcionar y de trabajar porque ellos dicen. Nos puede ayudar o soportar. Y 3, es muy importante conectar con empatía o historias y podrían usar la forma CAP. Y quería, sí, dejar un espacio para si hay preguntas. Esta gente es muy tímida. O expliqué muy bien. También. ¿Hay alguna pregunta? Ahí te leo lo que dice. ¿Cómo podríamos hacer lo mismo para los riesgos de la diabetes? Ok, esa es una muy buena pregunta y sé que los riesgos son bastante altos y es importante siempre que ustedes como médicos traten de leer el ambiente, en este caso el paciente, porque si un paciente no está tomando serio su diabetes o si tiene el azúcar alta, nosotros sabemos que las consecuencias pueden ser bien duras y ahí se tiene que no asustarle, pero hay que dar números o hay que dar todas las consecuencias firmemente. Pero si están viendo que un paciente tiene mucho miedo o recién fue diagnosticado, ahí usando la empatía ayuda más. Entonces, siempre siento que es importante leer el paciente, leer el ambiente y luego saber cómo contarles. Porque al final la ciencia o lo que ustedes saben es igual. O sea, la ciencia es la ciencia, no se cambia, pero lo que se puede es cómo decirlo. Si se le dice más fuerte o se le dice un poquito más liviano, poco más empatía. Pero su deber como médico es siempre contar las consecuencias. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, muchísimas gracias, Divina, por tu ponencia.
Y con esto damos por terminado el quinto seminario. Les agradecemos muchísimo por su participación. Los certificados van a estar disponibles en las próximas 72 horas, por favor, también para que nos den un poco de tiempo. Y creo que tuvimos 3 jornadas súper productivas, espero que hayan disfrutado y muchísimas gracias. Quedan todos liberados para seguir con sus responsabilidades técnicas. Una cosita última. Muchas gracias, Judith. Muchísimas gracias, Magister Divina, por la presentación. Estuvo muy interesante. Muchas gracias a todos por unirse en estos 3 días de mucho aprendizaje. Y por último, antes de despedirnos, quería invitarles también a la jornada de jóvenes investigadores que está organizando la Facultad de Ciencias de la Salud en su dirección, en su comité de investigación, que es la encargada la profesora Deidamia Franco. Nos hicieron llegar la invitación y estamos apoyando como sociedad científica. Se realizará dentro de un mes, el 24, 25 y 26 de septiembre. Es una actividad que viene directo desde la facultad, así que es muy importante apoyar como estudiantes. Pueden presentar trabajos, ahí Nata compartió en el chat y vamos a estar compartiendo en el grupo también el link para que puedan presentar sus trabajos. Puede ser casos clínicos o de diferente tipo, observacionales, cualquier trabajo que tengan. También pueden ser pósters. Si alguien ya participó el año pasado en el congreso que hicimos con un caso clínico, pueden volver a presentar. Se pueden presentar trabajos de hasta 5 años de antigüedad y no importa si ya se presentó en otro lugar. Es más para mostrar la producción científica de la facultad. Y también se contarán con premios para los mejores trabajos. Así que nada, muchísimas gracias por participar. Esperamos verle próximamente en futuras actividades. Y eso, muchas gracias.